La galaxia tiene una regla simple. Los humanos no pueden vincular bestias, no tenemos telepatía, no emitimos feromonas, no proyectamos energía. Somos, en términos galácticos, inútiles. Pero en la Academia Nexus, la institución más prestigiosa de vinculación interestelar, un joven humano estaba a punto de demostrar algo aterrador. No necesitas controlar lo que puedes comprender. Y cuando el instructor gritó, forja un vínculo con tu criatura, este humano hizo algo que ninguna especie había intentado en 50.000 años. Silbó. Y todas las bestias respondieron. Cada una. 300 criaturas, 80 especies, incluyendo las clase extinción que la galaxia había olvidado. Quédate hasta el final para descubrir por qué ese silbido cambió la historia galáctica. Y si amas historias donde los humanos demuestran ser especiales de formas imposibles, suscríbete y activa la campanita. Esto es HFIB en español. Y esto apenas comienza. 72 horas antes del incidente que obligaría al Consejo Galáctico a redefinir 10.000 años de historia, Kyle Durán pisó por primera vez el suelo de la Academia Nexus, sintiendo que cada paso era un error. El aire reciclado de la estación orbital sabía diferente aquí. No tenía el toque metálico de las naves de carga, donde había pasado los últimos 3 meses viajando desde la Tierra. Este aire era limpio, procesado por sistemas que costaban más que planetas enteros, con un toque apenas perceptible de ozono y algo floral, que probablemente era sintético pero olía real. A su alrededor, la terminal de llegada bullía con vida de 100 mundos diferentes. Kyle se quedó quieto en medio del flujo de pasajeros, su mochila colgando de un hombro, sus credenciales de estudiante apretadas en la mano con tanta fuerza que el plástico crujía. Era más bajo que la mayoría de las especies que pasaban. Los critianos, con sus 3 metros de altura y exoesqueletos brillantes, las Baelti, que flotaban grácilmente sobre campos antigravitatorios, incluso los compactos Durkesh lo superaban por medio metro. Su piel marrón oscura, sus ojos cafés, su cabello negro sin nada de especial, todo en él gritaba ordinario, en una estación donde lo ordinario no existía. Un grupo de estudiantes pasó cerca, sus insignias de segundo año brillando en uniformes que se ajustaban perfectamente a anatomías radicalmente diferentes. Hablaban en comercio galáctico, el idioma universal, pero sus voces tenían armónicos que Kyle apenas podía procesar. Una de ellas, una sirinti con piel que cambiaba de azul a violeta según su emoción, lo miró al pasar. Sus ojos, 3 de ellos, lo recorrieron de arriba abajo con una expresión que Kyle había aprendido a reconocer en los últimos meses. Curiosidad mezclada con desdén. «Mira», le dijo a su compañera, una criatura insectoide con alas translúcidas. «Es el experimento humano». No bajó la voz. No necesitaba hacerlo. En toda la galaxia conocida, con sus 47 especies espaciales reconocidas, los humanos éramos la novedad, el chiste, la última especie en ser descubierta después de 10.000 años de aislamiento autoimpuesto que nadie recordaba haber ordenado. Para el resto de la galaxia, aparecer desde un sector olvidado reclamando que siempre habíamos estado allí, sonaba como ficción mala. Kyle dejó que los estudiantes pasaran. Ya tendría tiempo de demostrarles que estaban equivocados, o de confirmar que tenían razón. Todavía no sabía cuál. Consultó su datapad, la pantalla proyectándose directamente en su campo visual gracias al implante retinal que le habían instalado durante el procesamiento. Los humanos no venían con tecnología integrada como la mayoría de las especies, así que cada mejora necesaria había sido un procedimiento quirúrgico que dolió más de lo que los médicos alienígenas admitían. Umbral de dolor humano.
Desconocido, habían escrito en su expediente. Ahora lo sabían. El mapa holográfico lo guió a través de corredores que se curvaban con la rotación de la estación, creando gravedad artificial mediante fuerza centrífuga. Nexus Prime, como se llamaba oficialmente esta ciudad espacial, era hogar de 200.000 habitantes permanentes y otros 50.000 transitorios. La academia ocupaba todo el sector norte, una serie de edificios conectados que desde el espacio parecían una estrella de 6 puntas. Kyle tomó un tren magnético que atravesaba túneles transparentes. A través del plástico reforzado, las estrellas giraban lentamente, y más cerca podía ver las otras secciones de Nexus Prime, los distritos comerciales con sus letreros en 100 idiomas. Los muelles donde naves de todos los tamaños descargaban mercancía, y más allá, protegido por campos de fuerza visibles como distorsiones en el espacio, el santuario. El santuario era la razón por la que la academia existía. Una estructura masiva que parecía una esfera de cristal negro, pero que según los folletos era material vivo, bioingeniería, capaz de adaptarse a las necesidades de cualquier criatura conocida. Dentro de esa esfera vivían las bestias, las criaturas con las que los estudiantes de la academia aprendían a forjar vínculos. Kyle había visto holovídeos. Depredadores del tamaño de edificios, manadas de cazadores con inteligencia de manada, criaturas que existían parcialmente en otras dimensiones, seres que se alimentaban de energía estelar. La galaxia había domesticado lo salvaje, no por crueldad, sino por necesidad. Las guerras del pasado habían enseñado que aquellas especies que controlaban las bestias más poderosas controlaban los territorios más valiosos. Y así nació la profesión de vinculador. Guerreros, diplomáticos, guardias y exploradores que no iban solos, sino acompañados de compañeros que desafiaban clasificación. El tren se detuvo en la plataforma académica central. Kyle descendió con un grupo de otros estudiantes de primer año, todos visiblemente nerviosos, pero tratando de ocultarlo. Una critiana ajustaba compulsivamente sus placas de caparazón. Un Baelti joven dejaba que su campo antigravitatorio fluctuara, subiendo y bajando 5 centímetros con cada respiración. Incluso un Durkesh, cuya especie era famosa por su estoicismo, tenía las manos apretadas detrás de la espalda con suficiente fuerza para blanquear sus nudillos grises. Nadie hablaba con Kyle. Eso también era normal. El atrio de bienvenida era exactamente tan impresionante como las fotos prometían. Un espacio circular de 50 metros de diámetro, con techo abovedado, que mostraba no un holograma, sino el espacio real a través de paneles transparentes. En el centro, flotando sin soporte visible, giraba un modelo holográfico del santuario con cientos de puntos de luz representando a las criaturas dentro. Las paredes estaban cubiertas de placas con nombres, graduados famosos, vinculadores legendarios, héroes que habían salvado mundos con sus bestias compañeras. Kyle buscó un nombre humano. No encontró ninguno, por supuesto que no. Estudiantes de primer año. La voz resonó sin necesidad de amplificación, profunda y con un timbre que hacía vibrar el pecho de Kyle. Formen filas según sus grupos de ingreso. El que hablaba era un Vorkat, una de las especies más antiguas de la galaxia. Medía casi 3 metros, con piel que parecía roca volcánica agrietada por la que brillaba luz roja como magma. 4 brazos, 2 piernas gruesas como troncos y una cabeza que parecía una fortaleza de piedra con ojos que ardían amarillo-blanco. Llevaba el uniforme de instructor, negro con bordes plateados y la insignia de la academia sobre el pecho, un círculo atravesado por 6 líneas que representaban los 6 principios de vinculación. Vortash. Kyle
Conocía el nombre de los archivos que había devorado durante el viaje. Instructor jefe de combate aplicado, veterano de las guerras de expansión del borde exterior, vinculador de 7 bestias simultáneas, un récord que nadie había igualado en 30 años, y según los rumores, el instructor más temido de la academia. Los estudiantes se organizaron rápidamente. Había cerca de 60 en esta cohorte, lo que significaba que ya habían pasado las pruebas preliminares en sus mundos de origen. De esos 60, quizás 20 se graduarían. El resto fallaría, se rendiría, o en casos raros que los archivos no especificaban, ya no estaría disponible para continuar. Kyle encontró su lugar en la última fila, el único humano entre una Sirinti de piel azul verdoso que mantenía su distancia como si la humanidad fuera contagiosa, y un cristiano que lo ignoraba por completo. Mientras se formaban, notó las miradas. Algunos estudiantes lo observaban con curiosidad genuina, otros con desprecio apenas oculto, y unos pocos con algo peor, lástima. «Bienvenidos a la Academia Nexus», continuó Vortash, caminando frente a las filas con pasos que resonaban como tambores de guerra. «Durante los próximos 6 meses les enseñaremos a forjar vínculos con criaturas que podrían matarlos en segundos. Les enseñaremos a pensar como ellas, a sentir como ellas, a convertirse en algo más que individuos separados. Un vinculador y su bestia no son amo y mascota, son una unidad, una mente en 2 cuerpos». Se detuvo, dejando que sus palabras resonaran. «Algunos de ustedes vienen de familias de vinculadores, han crecido rodeados de bestias, conocen sus hábitos, sus necesidades. Creen que tienen ventaja». Sus ojos ardientes barrieron las filas. «Están equivocados. Aquí todos comienzan desde cero. El linaje no importa, el talento natural no importa, lo único que importa es si pueden conectar». Hizo una pausa que se extendió incómoda. «Y ahora, para ilustrar precisamente lo difícil que es eso, haremos una demostración». Vortash levantó una de sus 4 manos. El aire sobre el centro del atrio brilló, y de la nada, no. De un portal de teletransportación tan suave que Kyle casi no lo percibió, apareció una criatura. El estudiante Durkesh, junto a Kyle, dio un paso atrás involuntario. La Sirinti cambió a un color gris ceniza de miedo. Incluso el cristiano, que había ignorado a Kyle hasta ahora, dejó escapar un silbido de alarma. La criatura era un Razor Spine, según reconoció Kyle de sus estudios. Cuadrúpedo, del tamaño de un caballo terrestre, con piel negra que absorbía la luz y espinas de cristal que corrían por su columna vertebral. Cada espina vibraba produciendo un sonido de baja frecuencia que hacía que los dientes de Kyle dolieran. Sus ojos, 6 de ellos distribuidos alrededor de su cráneo angular, brillaban rojo sangre. «Un Razor Spine adulto», explicó Vortash con voz tranquila. «Puede desgarrar blindaje militar en 3 segundos. Sus espinas contienen toxinas neuronales que paralizan a la mayoría de las especies conocidas. Son territoriales, agresivos y poseen inteligencia suficiente para recordar rostros y guardar rencores durante años». El Razor Spine se paseaba en círculos, cada músculo visible bajo su piel tensa, claramente molesto por la teletransportación. Sus ojos se fijaron en los estudiantes y un gruñido brotó de su garganta, algo entre siseo y rugido que hacía que el aire vibrara. «¿Quién quiere intentar establecer contacto?», preguntó Vortash. Silencio absoluto. 60 estudiantes contuvieron la respiración como uno solo. Nadie. Interesante. Vortash sonrió, si es que esa expresión en un rostro de piedra volcánica podía llamarse sonrisa. «Entonces permítanme ser claro. Para el final de esta semana, cada uno de ustedes entrará en una habitación con una criatura similar.
sin armas, sin protección, sin instructor presente, y tendrán 10 minutos para demostrar que pueden establecer algún tipo de contacto no hostil. El peso de esas palabras cayó sobre el atrio como plomo. Si falan, continuó Bortage, serán retirados del programa inmediatamente. No hay segundas oportunidades en las pruebas de aptitud básica. O pueden vincular o no pueden. Y si no pueden, se encogió de hombros con sus 4 hombros simultáneamente. Hay muchas otras profesiones honorables en la galaxia. Kyle sentía su corazón golpear contra sus costillas. Esta semana, 5 días máximo. Una criatura que podía matarlo en 3 segundos, sin ayuda. ¿Cómo demonios se suponía que un humano, sin telepatía, sin emisión de feromonas, sin proyección energética, sin ninguna de las adaptaciones biológicas que cada otra especie aquí poseía, cómo se suponía que hiciera contacto con algo así? Y ahora, dijo Bortage, una demostración de vinculación básica. Se acercó al Razor Spine. La criatura gruñó más fuerte, sus espinas vibrando tan rápido que el sonido se convirtió en un zumbido agudo. Se agachó, preparándose para saltar. Bortage extendió una mano, y algo cambió en el aire. Kyle no podía verlo, no exactamente, pero lo sintió. Como presión, como un cambio de temperatura, como la sensación de ser observado por algo vasto. Los Vorkath eran naturalmente telepáticos, aunque de una forma diferente a los Vaelti o los Sirinti. No leían mentes, proyectaban presencia, dominancia, voluntad pura. El Razor Spine dejó de gruñir, sus espinas se aquietaron. Y lentamente, como si cada movimiento le costara, se acercó a Bortage y bajó su cabeza angular. «Ven», dijo Bortage en voz baja, y la criatura obedeció, posicionándose a su lado como un soldado disciplinado. Los estudiantes observaban con una mezcla de asombro y terror. Esto era vinculación, control, dominancia. La criatura no quería estar allí, eso era obvio en cada línea tensa de su cuerpo, pero obedecía porque la voluntad de Bortage era más fuerte que la suya. Él sintió algo frío instalarse en su estómago. Si eso era lo que se esperaba de él, si tenía que proyectar dominancia telepática, ya había perdido antes de comenzar. Bortage liberó su control y el Razor Spine se teletransportó de vuelta al santuario en un parpadeo de luz. El instructor se volvió hacia los estudiantes. Tienen el resto del día para instalarse en sus habitaciones y familiarizarse con la academia. Mañana a las 0600 horas. Primer entrenamiento físico. A las 0900, introducción a anatomía comparada de bestias. A las 1400, su primera visita al santuario. Su mirada pareció posarse en Kyle por una fracción de segundo más de lo necesario. Descansen bien. Los próximos 6 meses decidirán el resto de sus vidas. Pueden retirarse. Las filas se disolvieron en un murmullo de voces nerviosas. Grupos se formaban naturalmente, estudiantes de las mismas especies o regiones agrupándose para compartir ansiedades. Kyle se encontró solo, como era de esperarse, caminando hacia los dormitorios, siguiendo el mapa en su datapad. Los cuartos de primer año estaban en la torre este, habitaciones compartidas para la mayoría, aunque algunas especies con necesidades ambientales específicas tenían espacios individuales. Kyle esperaba compartir con alguien, pero cuando llegó a la puerta marcada E-147, descubrió que estaba solo. La habitación era pequeña, pero funcional. Una cama adaptable, que podía ajustarse a diferentes anatomías, un escritorio con terminal de datos, un armario y una pequeña ventana que daba al espacio. En el escritorio encontró una nota holográfica que se activó cuando entró. Kyle Durán.
Dadas las necesidades fisiológicas únicas de los humanos y la falta de compañeros de habitación compatibles, se te ha asignado alojamiento individual. Si tienes requerimientos especiales, contacta al Departamento de Habitabilidad. Traducción. Nadie quería compartir habitación con el humano, así que lo pusieron solo. Kael dejó caer su mochila en el suelo y se sentó en la cama. A través de la ventana, podía ver el santuario en la distancia, su superficie negra brillando con reflejos de las estrellas. Dentro de esa esfera había 300 criaturas. En 5 días estaría solo en una habitación con una de ellas. Sacó de su mochila el único objeto personal que había traído. Una fotografía antigua, impresa en papel real, porque los hologramas siempre parecían demasiado falsos. Mostraba a una mujer mayor con piel oscura arrugada por el sol y sonrisa que transformaba su rostro entero. Su abuela, Mamá Yana, como todos en su pequeño pueblo la llamaban, había muerto 2 años antes de que los alienígenas hicieran primer contacto con la Tierra, antes de que todo cambiara, antes de que el ataque ocurriera. Kael cerró los ojos, tratando de no recordar, sabiendo que era inútil. Las memorias venían de todos modos, fragmentadas pero vívidamente claras. Su aldea natal, en lo que había sido Brasil, reconstruida después de las guerras del colapso. 300 personas viviendo de agricultura hidropónica y pequeña manufactura. Un lugar tranquilo donde todos se conocían. Luego, el cielo se abrió. No fue una invasión. Fue un accidente, según determinó después la investigación galáctica. Una nave de carga que transportaba especímenes biológicos para un circo privado en el sistema Helix. Falla de contención. Una de las criaturas escapó, un Void Stalker juvenil, apenas 2 años de edad, pero ya del tamaño de un autobús. Los Void Stalkers cazan por pura diversión cuando no tienen hambre. Y este estaba aterrorizado, confundido y muy peligroso. Kael tenía 17 años. Había ido a visitar la tumba de su abuela en la colina sobre el pueblo cuando escuchó los gritos. Para cuando corrió de regreso, la criatura había destrozado 20 edificios. Su madre, su padre, su hermana menor Sofía, los encontró después. No pudo reconocerlos. El Void Stalker fue finalmente capturado por cazadores profesionales que llegaron 12 horas después. Demasiado tarde. 47 muertos, 89 heridos. Un pueblo destruido. Y en los meses siguientes, mientras Kael vivía en un campo de refugiados procesando un dolor que no tenía palabras, tomó una decisión. Si la galaxia tenía criaturas como esas, si esos monstruos existían y podían hacer lo que hicieron, entonces alguien necesitaba aprender a controlarlos, a detenerlos, a asegurarse de que ningún otro niño tuviera que identificar a su familia por sus restos. Cuando la Academia Nexus anunció que, como gesto de buena voluntad diplomática, aceptaría a un estudiante humano en su próxima cohorte, Kael aplicó. Compitió contra 50.000 candidatos de toda la Tierra. Pasó pruebas físicas, psicológicas, académicas, y de alguna forma, contra todas las probabilidades, fue seleccionado. No porque fuera el más inteligente o el más fuerte. La entrevistadora le había dicho la verdad. Elegimos a los que tienen algo que demostrar. Los desesperados rinden mejor que los confiados. Ahora estaba aquí, solo en una estación a 300 años luz de la Tierra, rodeado de especies que lo consideraban inferior, a 5 días de una prueba que probablemente fallaría. Kael volvió a mirar la fotografía de su abuela. Recordó las últimas palabras que ella le dijo antes de morir, débil en su cama, pero con ojos todavía brillantes. Kael, mi niño, cuando tengas miedo, cuando estés solo, recuerda, la música es el primer lenguaje. Antes que las palabras, antes que el pensamiento, había ritmo, y el ritmo conecta todo lo vivo.
Luego le había enseñado una melodía simple. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida que vibraba en la garganta. Le hizo practicar hasta que pudo silbarla perfectamente. ¿Para qué es?, había preguntado Kyle entonces confundido. «Para cuando la necesites», había respondido ella con esa sonrisa misteriosa. «Lo sabrás». Kyle guardó la fotografía en el cajón del escritorio. Afuera, las estrellas giraban en su danza eterna. Mañana comenzaría el entrenamiento real. Mañana empezaría a demostrar que los humanos podían hacer esto, o mañana comenzaría a fallar. Se acostó sin desvestirse, demasiado cansado para molestarse, y cerró los ojos esperando que el sueño llegara rápido. No llegó. En su lugar, por primera vez en meses, se encontró silbando suavemente en la oscuridad. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida, la melodía de su abuela. Y en algún lugar, en las profundidades del santuario al otro lado de la estación, una criatura que había estado durmiendo durante años abrió 6 ojos rojos y levantó su cabeza angular, escuchando. El primer día de entrenamiento comenzó a las 0600 horas, con una lección que Kyle nunca olvidaría. La humillación no necesita palabras. El gimnasio de combate era una estructura circular de 100 metros de diámetro con gravedad ajustable y campos de fuerza que podían crear cualquier tipo de terreno imaginable. Cuando Kyle llegó, jadeando ligeramente porque había subestimado lo grande que era la academia y casi llega tarde, los otros 59 estudiantes ya estaban formados en líneas perfectas. El instructor de educación física era un cristiano llamado Shaltek, cuyo caparazón tenía cicatrices de combate real y cuya voz sonaba como grava siendo triturada. No perdió tiempo en presentaciones. «Resistencia básica», ladró. 20 kilómetros. La gravedad aumentará gradualmente de 1G estándar a 2G. Comiencen. Y así, sin calentamiento, sin explicaciones adicionales, el campo de fuerza del suelo parpadeó activándose en una pista que se extendía hacia adelante con terreno que cambiaba cada kilómetro. Arena, piedra, barro sintético, escaleras. Los estudiantes comenzaron a correr. Los cristianos y Durkesh tomaron la delantera inmediatamente, sus fisiologías diseñadas para resistencia extrema. Los Baelti flotaban sobre sus campos antigravitatorios, lo que Kyle pensó que era trampa, hasta que notó que sus campos parpadeaban con el esfuerzo de mantenerlos bajo gravedad creciente. Los Sirinti corrían con gracia felina, sus cuerpos cambiando de color con el esfuerzo, azul tranquilo al principio, amarillo de tensión después del 5.º kilómetro, rojo intenso cerca del 10.º. Kyle corría en medio del grupo al principio. Había entrenado para esto durante meses en la tierra, conocía sus límites, sabía mantener ritmo. El problema era que sus límites humanos eran patéticos comparados con el resto. En el kilómetro 12, cuando la gravedad alcanzó 1.5G, empezó a quedarse atrás. Cada paso se sentía como llevar a otra persona sobre su espalda. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban. En el kilómetro 15 era el último de todos. Incluso un Sirinti pequeño, que claramente no era atleta, lo superaba por 50 metros. En el kilómetro 18, con la gravedad en 1.8G, Kyle cayó. Sus piernas simplemente cedieron. Se encontró de rodillas en el suelo sintético, manos presionadas contra la superficie para no colapsar completamente, tratando de que sus pulmones recordaran cómo procesar oxígeno. Shaltek apareció a su lado, sin siquiera estar sin aliento a pesar de haber corrido tan bien. Miró hacia abajo con sus ojos compuestos que reflejaban a Kyle multiplicado 100 veces. «Levántate». «Estoy tratando», jadeó Kyle. «Más fuerte». Kyle lo intentó. Puso las manos bajo su cuerpo, empujó. La gravedad lo aplastó de vuelta al suelo.
Patético. Shaltek no lo dijo con crueldad, solo como observación factual. El resto del grupo terminó hace 3 minutos. Están esperando. Kyle levantó la vista. Era verdad. 59 estudiantes formados de nuevo, observándolo. Algunos con expresiones que no podía leer en rostros alienígenas. Otros claramente aburridos. Unos pocos. ¿Era eso lástima? Desactiva la gravedad aumentada, logró decir Kyle. Déjame terminar los últimos 2 kilómetros en un UG. No. ¿Por qué? Porque las bestias no desactivan la gravedad cuando atacan, porque el combate no espera a que estés listo, porque o puedes o no puedes. Shaltek se alejó. Tienes 2 opciones. Termina los 20 kilómetros bajo 1.8 G o abandona Los ahora. vinculadores Débiles mueren rápido. Kyle cerró los ojos. El dolor en sus piernas era fuego líquido. Su visión tenía puntos negros en los bordes. Cada respiración era cristal roto en sus pulmones. Pensó en su familia. En Sofía, de 11 años, que quería ser pintora. En su madre, que hacía el mejor sancocho del pueblo. En su padre, que le había enseñado a silbar imitando pájaros cuando era niño. Todos muertos, porque una criatura decidió que eran divertidos de cazar. Kyle abrió los ojos. Puso una mano adelante, luego la otra, y empezó a arrastrarse. No podía correr, no podía caminar, pero podía arrastrarse 1 centímetro, otro más. El suelo sintético raspaba sus palmas. La gravedad convertía su propio peso en enemigo, pero seguía moviéndose. Escuchó murmullos entre los estudiantes, no entendió las palabras, pero el tono era claro, asombro mezclado con incomodidad. Esto era embarazoso de presenciar. Suficiente. La voz de Shaltek. La lección ha terminado. Todos a las duchas, excepto tú, humano. La gravedad disminuyó de vuelta a 1G tan abruptamente que Kyle casi flotó del suelo. Se quedó ahí, temblando, mientras los otros estudiantes se marchaban. Algunos miraban hacia atrás. La mayoría no. Cuando el gimnasio quedó vacío, excepto por ellos 2, Shaltek habló de nuevo. ¿Por qué estás aquí? Kyle logró sentarse, cada músculo gritando protesta. Para aprender. No, específicamente. ¿Por qué un humano está aquí? Porque necesito entender. La voz de Kyle se quebró. Necesito asegurarme de que lo que pasó en mi pueblo nunca vuelva a pasar. Shaltek inclinó su cabeza angular. Un Void Stalker descontrolado. Leí tu expediente. 47 muertos, incluyendo mi familia. ¿Y crees que aprender a vincular bestias prevendrá eso? Creo que si alguien hubiera sabido cómo calmarlo, cómo comunicarse con él, tal vez... Kyle no terminó la frase. Los Void Stalkers no se calman, se controlan o se matan. Shaltek caminó hacia la salida, luego se detuvo. Pero para controlarlos, primero debes sobrevivir el entrenamiento. Tu fisiología es inferior a todas las demás especies aquí. Ese es un hecho, no un insulto. Lo que hiciste hoy, arrastrarte cuando tu cuerpo cedió, eso fue estúpido y orgulloso. Kyle sintió algo pesado a sentarse en su pecho. También fue exactamente lo correcto, continuó Shaltek. La persistencia es un músculo, la voluntad es un arma. Esas no fallan con gravedad aumentada. Recuerda eso para la prueba en 4 días. Y se fue, dejando a Kyle solo en el gimnasio vacío, dolorido, exhausto, pero todavía aquí. La clase de anatomía comparada de bestias a la 0900 no fue mejor. La profesora era una Vaelti llamada Luminaris, cuyo nombre era literal. Su cuerpo translúcido brillaba con luz bioluminiscente que cambiaba según su humor. Flotaba frente a un holograma masivo que mostraba el sistema muscular de un Storm Drake, sus 3 dedos manipulando la imagen con precisión quirúrgica. La clave para vincular cualquier criatura,
explicaba con voz que sonaba como campanillas, es entender su biología fundamental. No pueden comunicarse con lo que no comprenden. Observen el sistema nervioso del Drake. El holograma cambió, mostrando una red compleja de neuronas que brillaban en amarillo. La mayoría de las especies avanzadas poseen receptores telepáticos aquí. Luminaris señaló puntos específicos en el cerebelo del Drake, y aquí y aquí. Estos receptores permiten que nuestras proyecciones mentales sean recibidas e interpretadas. Sin ellos, la vinculación telepática es imposible. Levantó un segundo holograma junto al primero. Un cerebro humano. El Homo sapiens de la Tierra carece completamente de estos receptores. No evolucionaron para telepatía. De hecho, y aquí su luminiscencia parpadeó en un tono que Kyle aprendería más tarde, significaba curiosidad académica. Los humanos poseen la actividad telepática más baja registrada entre todas las especies espaciales. Son, en términos neurológicos, silenciosos. Risas suaves entre algunos estudiantes. Kyle mantuvo su expresión neutral, tomando notas en su datapad. Esto presenta un problema obvio, continuó Luminaris. Si las bestias están biológicamente programadas para responder a estímulos telepáticos, ¿cómo puede una especie sin telepatía establecer vínculos? Levantó lo que parecía una mano esperando respuestas. Un Durkesh de piel gris levantó su brazo. Feromonas artificiales. Los humanos podrían usar emisores químicos. Posible, admitió Luminaris, pero las feromonas son específicas de especie. Necesitarían cientos de emisores diferentes para comunicarse con distintas criaturas. Otras sugerencias. Una Sirinti que Kyle reconoció del día anterior, la que lo había llamado experimento, levantó una de sus 4 manos. Tecnología de interfaz neural directa, implantes que simulan telepatía. Más prometedor, pero extremadamente peligroso. Los implantes pueden fallar. Las bestias pueden sentir la diferencia entre telepatía natural y artificial. La falsificación las enfurece. Luminaris miró directamente a Kyle. Estudiante Duran. ¿Usted tiene alguna teoría sobre cómo su especie podría superar esta deficiencia? Todas las cabezas se volvieron hacia él. Kyle sintió el peso de 60 pares de ojos, o equivalentes sensoriales, fijos en él. No lo sé, admitió honestamente. Por eso estoy aquí, para aprender. Una respuesta honesta pero insatisfactoria. Luminaris brilló en un tono que probablemente era decepción. Muy bien, continuemos con el sistema digestivo de los Razor Spines. La clase se extendió por 3 horas. Kyle tomó notas frenéticas, tratando de absorber información sobre anatomías que desafiaban la lógica terrestre. Criaturas con 3 corazones, bestias que respiraban cianuro, depredadores cuyos cerebros estaban distribuidos por todo su cuerpo. Era fascinante y abrumador, en igual medida. Cuando finalmente terminó, Kyle tenía dolor de cabeza y el estómago vacío. Había saltado el desayuno corriendo para no llegar tarde al entrenamiento físico, y ahora eran casi las 1300 horas. Se dirigía a la cafetería cuando una voz lo detuvo. «Espera». Kyle se volvió. La estudiante que habló era la Sirinti que había sugerido los implantes neurales. De cerca, podía ver que su piel cambiaba constantemente de color, un azul verdoso que se movía en patrones como agua. Tenía 4 brazos delgados, piernas digitígradas que terminaban en algo parecido a pezuñas, y un rostro que era vagamente felino pero con ojos grandes y expresivos. «¿Sí?», preguntó Kyle cautelosamente. «Soy Lyra Telshara». Extendió una de sus manos en el gesto universal de saludo. Kyle la estrechó, notando que sus dedos eran más fríos de lo esperado. «Quería disculparme».
¿Por? Por ayer. Lo que dije sobre ti, siendo un experimento. Fue cruel e innecesario. Kyle parpadeó, sorprendido. Oh, bueno, quiero decir, técnicamente soy un experimento. El primer humano aquí. Eso no lo hace correcto. La piel de Lyra cambió a un color más oscuro, algo que Kyle interpretó como vergüenza. Mi familia son vinculadores desde hace 12 generaciones. Tengo 2 tías en el Consejo de Bestias del sector Helix, un primo que vinculó un Storm Drake cuando tenía 16 años. Las expectativas sobre mí son... Se detuvo. Digamos que el peso de un linaje hace que una actúe estúpidamente a veces. ¿Estúpidamente cómo? Siendo cruel con otros para sentirme superior, como si poner a alguien más abajo me pusiera a mí más arriba. Lyra suspiró, un sonido extrañamente humano viniendo de una criatura tan alienígena. He estado pensando en lo que hiciste esta mañana, arrastrándote cuando no podías caminar. Fue impresionante, estúpido, pero impresionante. Parece ser el tema del día. ¿Tienes planes para el almuerzo? Kyle miró su datapad. La siguiente actividad era la visita al santuario a las 1400. Tenía casi 1 hora. Iba camino a la cafetería. Perfecto. Puedo mostrarte qué comidas no te matarán. Algunas especies aquí comen cosas que son tóxicas para otras. Sería una pena que sobrevivieras el entrenamiento, pero murieras por intoxicación alimentaria. Y así, inesperadamente, Kyle hizo su primera amiga en la Academia Nexus. La cafetería era caótica de una manera que trascendía especies. Estudiantes formaban filas frente a distribuidores automáticos que producían comidas adaptadas a diferentes biologías. El ruido era ensordecedor. Conversaciones en una docena de idiomas, el estruendo de bandejas, anuncios del sistema de intercomunicación. Lyra lo guió hacia un distribuidor marcado con símbolos que su implante tradujo como compatible con biología basada en carbono, oxígeno, respiradores, omnívoros, clase 2. Presionó algunos botones y una bandeja apareció con algo que olía sorprendentemente bien. Guisado de proteína sintetizada con vegetales de Andros Prime, probado como seguro para humanos. Lyra sacó su propia bandeja, algo que parecía gelatina vibrante color púrpura. Los Sirinti necesitamos alimentos con alto contenido de silicio. Para ti probablemente sabe como vidrio. Encontraron una mesa en una esquina relativamente tranquila. Kyle probó el guisado. No sabía exactamente cómo comida terrestre, pero era comestible. Considerando su hambre, era un festín. Entonces, dijo Lyra entre bocados de su gelatina, ¿por qué realmente estás aquí? Y no me des la respuesta oficial sobre intercambio cultural o representar a tu especie. ¿Por qué tú específicamente? Kyle dudó. Luego, quizás porque Lyra había sido honesta con él, decidió responder con verdad, venganza. Lyra dejó de comer. ¿Qué? Hace 2 años, una bestia descontrolada atacó mi pueblo. Mató a 47 personas, incluyendo a mi familia completa. Kyle mantuvo su voz nivelada. Si dejaba que la emoción entrara, no podría terminar. Si alguien hubiera sabido cómo manejar esa situación, cómo comunicarse con la criatura, tal vez habrían sobrevivido. Estoy aquí para asegurarme de que si vuelve a pasar, yo sepa qué hacer. Eso no es venganza, dijo Lyra suavemente. Eso es prevención. ¿Cuál es la diferencia? La venganza busca castigar el pasado. La prevención busca proteger el futuro. Sus colores cambiaron a algo más cálido, casi dorado. Lo que describes es noble, Kyle. Difícil, probablemente imposible para un humano sin adaptaciones biológicas, pero noble. No me siento noble. Me siento perdido. Bienvenido al club. Lyra rió amarga. ¿Sabes cuántas criaturas he vinculado desde que llegué? ¿Cuántas?
Cero, completamente cero. Se inclinó hacia adelante. Mi familia espera que vincule al menos 5 para el final del primer año. Mi primo vinculó 7 en el mismo periodo. Pero yo no puedo. He estado en el santuario 12 veces durante entrenamientos preliminares el año pasado. Las criaturas me toleran, pero no conectan. Es como si supieran que estoy fingiendo. ¿Fingiendo qué? Confianza, control, superioridad. Lyra empujó su comida. Los Sirinti son naturalmente telepáticos, pero nuestra telepatía es empática. Sentimos lo que otros sienten, y las bestias sienten mi miedo, mi duda, mi certeza de que voy a fallar, y responden a eso en lugar de a lo que intento proyectar. Kael procesó esto. Entonces, ambos estamos condenados, básicamente. Lyra sonrió, y a pesar de ser una expresión en un rostro alienígena, Kael la reconoció como genuina. Pero al menos podemos estar condenados juntos. Es más divertido así. ¿Qué sucede si fallamos la prueba en 4 días? Expulsión inmediata. Regreso a casa con deshonor. En tu caso, probablemente también el fin de cualquier esperanza de que otros humanos sean admitidos en el futuro. Lyra se encogió de hombros. Sin presión. Genial. Terminaron de comer en un silencio más cómodo que antes. Kael se sorprendió de lo bien que se sentía hablar con alguien que entendía, que no lo veía como un experimento o una curiosidad, sino como otro estudiante aterrorizado tratando de no ahogarse. Cuando el reloj marcó las 1345, Lyra se levantó. Hora de la visita al santuario. ¿Listo para ver qué nos va a matar en 4 días? Nunca he estado menos listo para algo. Perfecto. Encajarás bien aquí. El santuario desde fuera parecía impresionante. Desde dentro era aterrador. Los 60 estudiantes fueron escoltados por un túnel de conexión que atravesaba el espacio entre la torre este y la esfera negra. A través de las paredes transparentes, Kael veía las estrellas y sentía vértigo a pesar de que sus pies estaban firmemente en el suelo. La entrada al santuario era un portal circular de 20 metros de diámetro. Cuando cruzaron, Kael sintió un cosquilleo en su piel, como electricidad estática. Los campos de fuerza que contenían la atmósfera del santuario, probablemente. El interior era vasto, imposiblemente vasto. La esfera no debería contener tanto espacio, pero ahí estaba, un ecosistema completo comprimido en arquitectura alienígena. Había zonas de jungla densa, praderas que se extendían hasta el horizonte, formaciones rocosas que desafiaban la gravedad e incluso lo que parecía un océano en la distancia. Tecnología espacial plegada, explicó el guía, un critiano diferente a Shaltek. El interior del santuario es aproximadamente 100 veces más grande que su exterior. No pregunten cómo funciona a menos que quieran una clase de física cuántica de 6 horas. Caminaban por un sendero elevado que atravesaba diferentes biomas. Abajo, Kael veía movimiento, criaturas, docenas de ellas, cientos, una manada de algo parecido a antílopes, pero con 6 patas y cuernos que brillaban, un depredador solitario del tamaño de un elefante, piel como metal bruñido que los observaba pasar con ojos que rastreaban cada movimiento. Algo que volaba pero no tenía alas, su cuerpo suspendido por campos de energía visibles como distorsiones en el aire. El santuario contiene entre 320 y 330 criaturas aproximadamente, continuó el guía. El número fluctúa con nacimientos, muertes y transferencias. Representan 83 especies diferentes. Algunas son solitarias, otras viven en manadas, algunas son herbívoras, la mayoría no. Todas están aquí porque han demostrado ser vinculables, lo que significa que poseen inteligencia suficiente para formar asociaciones con especies sapientes.
Se detuvieron en una plataforma de observación que daba a lo que parecía una zona volcánica. El calor era palpable incluso a través de los campos de fuerza. «Esto», dijo el guía, «es donde viven los Razor Spines, criaturas territoriales que prosperan en calor extremo. Son las que usaremos para la prueba de aptitud básica». Abajo, Kyle contó al menos 20 Razor Spines moviéndose entre las rocas. Eran más grandes de lo que había parecido en el atrio, más letales. Sus espinas vibraban constantemente, creando una armonía disonante que hacía eco en el santuario. «En 4 días», continuó el guía, «cada uno de ustedes será colocado en una habitación sellada con un Razor Spine juvenil. Tendrán 10 minutos para establecer contacto no hostil. Las reglas son simples. No pueden usar armas, no pueden usar tecnología de interfaz y no pueden huir. La puerta permanecerá cerrada hasta que el tiempo termine o hasta que logren contacto. O hasta que...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Un estudiante Durkesh, cerca de Kyle, levantó la mano. «¿Qué cuenta como contacto no hostil?» «La criatura debe permitir que la toquen sin atacar, o debe responder a un comando simple, o debe demostrar reconocimiento de que no son una amenaza». El guía se encogió de hombros. «Los detalles varían según la criatura y el estudiante. Los evaluadores sabrán cuando lo vean». «¿Y si la criatura ataca?», preguntó otro. «Campos de contención de emergencia se activarán automáticamente si hay riesgo de muerte inminente. Serán teletransportados fuera antes de que el daño sea fatal». Una pausa. «Generalmente». Ese «generalmente» flotó en el aire como hielo. Continuaron el recorrido por 2 horas más. Vieron depredadores Apex que hacían que los Razor Spines parecieran mascotas. Herbívoros del tamaño de edificios que podían pisotear a un humano sin notarlo. Criaturas que existían parcialmente en otras dimensiones, sus cuerpos parpadeando dentro y fuera de la visibilidad. Y a través de todo esto, Kyle no podía dejar de pensar: 4 días, 10 minutos, una criatura que quiere matarlo, sin telepatía, sin feromonas, sin nada excepto su ingenio humano ordinario. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi no notó cuando el grupo se detuvo abruptamente. «Atrás», dijo el guía suavemente pero con autoridad absoluta. «Todos, den 2 pasos atrás». «Despacio». Kyle miró hacia adelante y sintió que su corazón se detenía. En el sendero, bloqueando completamente el paso, había una criatura que no debería estar ahí. Era masiva, casi 4 metros a su hombro, piel negra que parecía absorber la luz, 6 ojos rojos brillando con inteligencia inquietante, una boca llena de dientes diseñados, no para desgarrar, sino para triturar huesos. «Umbra», susurró el guía, su voz tensa. «El depredador Apex del santuario. No debería estar en esta actualizar las restricciones de su territorio». La criatura los observaba, no con la mirada vacía de un animal, sino con la evaluación calculada de algo que pensaba, que planeaba. «Nadie se mueve», ordenó el guía. «Umbra es clase extinción. Fue vinculado hace 30 años, pero su manejador murió. Desde entonces rechaza todo contacto. Si percibe amenaza, atacará. Y los campos de emergencia no se activarán lo suficientemente rápido». El grupo se quedó inmóvil. 60 estudiantes conteniendo la respiración como uno. Umbra caminó hacia adelante. Un paso. Otro. Sus patas no hacían sonido en el sendero. Sus ojos escaneaban las filas de estudiantes. Y se detuvieron en Kyle. La criatura inclinó su cabeza masiva. Esos 6 ojos fijos en el único humano presente. Kyle sintió que cada instinto en su cuerpo gritaba «¡Corre!», pero se obligó a quedarse quieto. Moverse era muerte. Quedarse quieto
podría ser muerte también, pero al menos no aceleraría el otro paso. Luego otro. Se acercaba directamente a Kyle, ignorando a todos los demás estudiantes. Lyra, junto a él, estaba temblando, su piel un gris ceniza pálido de terror. El guía tenía una mano en su comunicador, listo para llamar emergencia. La criatura estaba a 3 metros, 2 metros, 1 metro, y se detuvo. Miraba a Kyle con esos ojos antiguos e inteligentes, estudiándolo. La boca de la criatura se abrió ligeramente, revelando dientes del tamaño del antebrazo de Kyle. Y entonces, sin pensarlo, sin planificarlo, Kyle hizo algo completamente irracional. Silbó. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, 1 sostenida. La melodía de su abuela, silbada tan suavemente que apenas fue audible sobre el ruido ambiental del santuario. Umbra cerró su boca. Sus ojos, todos 6, se enfocaron con una intensidad que Kyle sintió como presión física. Y la criatura se sentó. No se alejó, no atacó. Se sentó, como un perro gigante y aterrador, y siguió mirando a Kyle con algo que casi parecía ¿reconocimiento? El silencio era absoluto. «No, es posible», susurró el guía. Umbra permaneció sentado por 5 segundos más. Luego, con movimiento fluido, se levantó, dio media vuelta y caminó de regreso hacia su territorio. Desapareció entre las rocas volcánicas sin mirar atrás. 60 pares de ojos se volvieron hacia Kyle. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó Lyra, su voz aguda. «Yo no lo sé». Y era verdad. No lo sabía. El guía se acercó, sus ojos compuestos reflejando a Kyle desde 100 ángulos. Esa criatura no se ha acercado a un estudiante en 10 años. No ha respondido a comandos desde que su vinculador murió, y tú se detuvo, procesando. «Necesito reportar esto». «¿Reportar qué?», preguntó Kyle. «No hice nada». Exactamente el problema. Silbaste una melodía aleatoria y un depredador clase extinción obedeció. Eso no es nada. El resto del recorrido fue en silencio tenso. Los estudiantes miraban a Kyle con mezcla de asombro, miedo y en algunos casos lo que podría ser celos. Lyra caminaba cerca de él, su color todavía pálido. «Ese silbido», dijo finalmente cuando estaban de regreso en el túnel de conexión. «¿Qué era?» «Una canción de cuna. Mi abuela me la enseñó antes de morir». «¿Tu abuela era especial de alguna forma? ¿Vinculadora? ¿Telepática?» Era una mujer anciana en un pueblo pequeño que cultivaba vegetales y contaba historias. Kyle negó con la cabeza. No tenía nada de especial, solo sabía canciones. «Las canciones son poder», dijo Lyra lentamente. «En mi planeta los antiguos Sirinti usaban armonías específicas para comunicarse con manadas antes de que desarrolláramos telepatía, frecuencias que atraviesan barreras de especie». Miró a Kyle. «¿Es posible que tu abuela conociera algo similar?» «No lo sé, nunca pregunté». Esa noche Kyle no pudo dormir. Se quedó en su habitación mirando las estrellas, tratando de entender qué había pasado. Umbra lo había reconocido, o había reconocido algo, pero ¿qué? Sacó la fotografía de su abuela del cajón, la estudió bajo la luz tenue, buscando respuestas en ese rostro arrugado y sonriente. «¿Qué me diste, Mamayana?», susurró. ¿Qué era realmente esa canción? No hubo respuesta. Solo el silencio del espacio y el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Pero en algún lugar, en las profundidades del santuario, una criatura masiva estaba despierta por primera vez en años, escuchando, esperando, recordando algo que había sido olvidado hace mucho, mucho tiempo. Los siguientes 2 días fueron un infierno de preparación que Kyle sabía era inútil. No podía prepararse para lo que no entendía. No podía entrenar una habilidad que no poseía.
y cada hora que pasaba lo acercaba más a 10 minutos en una habitación con una criatura diseñada por la evolución para matar. El segundo día después del incidente con Umbra, exactamente 48 horas antes del examen final, Kyle fue convocado a la oficina del instructor Vortash. La oficina estaba en la torre central, en un nivel tan alto que la curvatura de la estación era visible a través de las ventanas. Desde allí, el santuario parecía un ojo negro mirando de regreso. Vortash estaba de pie frente a esas ventanas cuando Kyle entró, sus 4 brazos cruzados de formas que desafiaban la anatomía humana. No se volvió cuando habló. El guardián del santuario me informó sobre tu encuentro con Umbra. Señor, yo no estás en problemas. Ahora Vortash se volvió, esos ojos de magma fundido fijos en Kyle. Estoy curioso. Umbra rechazó vincular con 17 estudiantes graduados en la última década. Mató a 2 de ellos antes de que pudiéramos intervenir. Y sin embargo, se sentó para ti como un cachorro domesticado. Explica cómo. No puedo, señor. Silbé una melodía. Eso es todo. Una melodía. Vortash repitió la palabra como si fuera un concepto alienígena. ¿Una secuencia específica de tonos? 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida. Mi abuela me la enseñó cuando era niño. Silba. Kyle parpadeó. ¿Disculpe? Silba la melodía. Ahora. Kyle obedeció. El silbido sonó pequeño en la oficina grande. Casi Las notas patético. Flotaron por un momento y luego se desvanecieron. Vortash cerró sus ojos. Permaneció inmóvil por varios segundos. Luego los abrió de nuevo, más brillantes que antes. Interesante, muy interesante. ¿Qué es interesante, señor? Esa melodía opera en frecuencias que atraviesan el rango telepático estándar. Los Vorkad percibimos telepatía como presión, como peso en la mente. Tu silbido resuena, como si estuviera diseñado para ser escuchado no por oídos, sino por algo más primitivo. Vortash se acercó, estudiando a Kyle como un espécimen bajo microscopio. ¿Tu abuela sabía de dónde venía esa melodía? Dijo que su abuela se la enseñó, y la abuela de su abuela antes. Era una tradición familiar, supongo. Una tradición que se remonta a generaciones. Vortash caminó hacia un estante lleno de cristales de datos. Seleccionó uno, lo insertó en un proyector. Un holograma apareció, símbolos antiguos tallados en piedra. ¿Reconoces esto? Kyle estudió los símbolos. Eran abstractos, líneas curvas que se entrelazaban en patrones complejos. No, señor. Son del período de armónicos, hace aproximadamente 10.000 años. Estándar galácticos, una civilización que existió brevemente en varios sectores y luego desapareció sin explicación. Dejaron ruinas, pero ningún registro escrito, ninguna tecnología recuperable, solo estas marcas. Vortash amplió uno de los símbolos. Los xenoarqueólogos las llaman notación musical. Creen que esta civilización se comunicaba principalmente a través de sonido en lugar de lenguaje hablado o telepatía. El corazón de Kyle latía más rápido. ¿Qué pasó con ellos? Teorías varían. Extinción por enfermedad, guerra, colapso de su estrella. Pero hay otra teoría, menos popular. Vortash apagó el holograma. Que fueron exiliados deliberadamente. Que sus métodos de comunicación con bestias eran tan efectivos que representaban una amenaza para el orden establecido, y que el Consejo Galáctico de ese tiempo decidió que era más seguro borrarlos que integrarlos. ¿Está sugiriendo que mi abuela... ¿qué? Era descendiente de esta civilización antigua? Estoy sugiriendo, dijo Vortash cuidadosamente, que quizás los humanos no son nuevos en la galaxia. Quizás son olvidados, y esa melodía que silbas podría ser más que una canción de cuna.
Podría ser un fragmento de algo que el consejo quiso enterrar. Kyle sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque la gravedad artificial era perfectamente estable. ¿Por qué me está contando esto? Porque en 2 días entrarás en esa habitación con un Razor Spine, y sin alguna ventaja morirás. Los humanos simplemente no poseen las herramientas biológicas necesarias. Vortash se acercó más. Pero si esa melodía es lo que creo que es, si es un fragmento del lenguaje armónico perdido, entonces, tal vez, solo tal vez, tienes una oportunidad. No entiendo. ¿Qué se supone que debo hacer? Sobrevivir, observar, aprender. Vortash puso una de sus manos masivas en el hombro de Kyle, el peso considerable pero no aplastante. Y Kyle, ten cuidado. Si estoy en lo correcto sobre lo que eres, sobre lo que representas, hay facciones en la academia y más allá que no querrán que tengas éxito. Los cambios dan miedo, y tú podrías cambiar todo. Esa noche, Kyle no fue al comedor. En su lugar, fue a la biblioteca de la academia, una estructura masiva que contenía no libros físicos, sino millones de cristales de datos con información sobre cada tema imaginable. Pasó horas buscando referencias al periodo de armónicos. Encontró poco: fragmentos de teorías, imágenes de ruinas en una docena de planetas y múltiples menciones de que todos los registros completos habían sido perdidos en la gran purga de archivos hace 9.847 años. Demasiado conveniente. Investigando conspiracías, ¿eh? Kyle se sobresaltó. Lyra estaba detrás de él, su piel un azul nocturno que indicaba fatiga. Llevaba una pila de sus propios cristales de datos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Kyle. «Lo mismo que tú». Procrastinación disfrazada de estudio. Se dejó caer en una silla junto a él, sus 4 brazos organizando los cristales en su estación de trabajo. «El examen es mañana. Estoy aterrorizada». «Yo también. Al menos tú tienes tu melodía mágica. Yo solo tengo mi telepatía defectuosa y el peso de 12 generaciones de vinculadores exitosos juzgándome desde la tumba». Kyle la miró. «¿Quieres hablar de ello?». «No particularmente, pero probablemente debería». Lyra suspiró. «Mi primo, Beltar, vinculó su primera bestia cuando tenía 14 años. Un Shadowhound, que son notoriamente difíciles porque son telepáticos empáticos como nosotros. Se conectan o no, no hay punto medio. Beltar lo logró en 30 segundos. Presión. Presión masiva. Y lo peor es que sé exactamente cuál es mi problema. Los Shadowhounds sienten mi inseguridad, mi certeza de que voy a fallar, y responden a eso. No puedo fingir confianza con una especie que literalmente siente mis emociones. Entonces estoy atrapada en un ciclo. Tengo miedo de fallar, lo cual garantiza que falle, lo cual me da más miedo». «¿Y si no intentaras no tener miedo?», sugirió Kyle. «¿Qué si simplemente aceptas el miedo como parte de ti? ¿Cómo ayudaría eso?». «No lo sé. Pero cuando Umbra se me acercó, estaba aterrorizado. No fingí valentía. Solo acepté que tenía miedo y seguí ahí de todos modos». Y él respondió: «No a mi fuerza, sino a mi honestidad». Lyra procesó esto. «Estás sugiriendo que me presente ante un depredador telepático y básicamente diga: hola, estoy aterrada, seamos amigos». Cuando lo pones así, suena estúpido. «No», dijo Lyra lentamente, «suena diferente. Y diferente es lo único que no he intentado». Sus colores cambiaron a algo más cálido, esperanzado. «Gracias». Estudiaron juntos hasta que la biblioteca cerró a las 0200. Cuando salieron, el corredor estaba vacío y silencioso. Lyra se detuvo en una intersección. «Kyle, sin importar qué pase mañana, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Eres refrescantemente honesto en un lugar donde todos fingen ser más de lo que son.
Lo mismo digo. Y Lyra, lo vas a lograr. Eres más fuerte de lo que crees. Guarda las mentiras optimistas para después de que ambos sobrevivamos. Pero sonrió al decirlo. Se separaron en direcciones opuestas. Kyle regresó a su habitación, pero no durmió. En su lugar, practicó silbar la melodía de su abuela una y otra vez, cada repetición perfecta, cada nota exactamente como ella le había enseñado. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida. Simple, infantil. Y posiblemente lo único que lo mantendría vivo. El día del examen llegó con cielos artificiales perfectamente claros y un nudo de terror en el estómago de Kyle, que ninguna cantidad de respiración profunda podía deshacer. Los 60 estudiantes fueron reunidos en el atrio de evaluación, una estructura separada conectada al santuario por túneles subterráneos. La habitación era circular con 60 puertas numeradas alrededor del perímetro. Detrás de cada puerta había una cámara de prueba idéntica, 10 metros cuadrados, paredes reforzadas, campos de contención de emergencia y una criatura esperando. Vortage estaba en el centro con otros 5 instructores, cada uno representando diferentes disciplinas de vinculación. Todos llevaban expresiones que Kyle no podía interpretar en rostros tan alienígenas. «Estudiantes», comenzó Vortage, su voz resonando con autoridad que no necesitaba amplificación. «En momentos serán llamados individualmente. Entrarán en su cámara asignada. La puerta se cerrará detrás de ustedes. Tendrán exactamente 10 minutos para establecer contacto no hostil con la criatura dentro. Los métodos son su elección. Los resultados determinarán su futuro». Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. «Algunos de ustedes no sobrevivirán intactos. Los campos de emergencia previenen muerte, pero no lesiones. Algunos de ustedes fallarán y serán retirados del programa inmediatamente. Y algunos», su mirada barrió el grupo, deteniéndose brevemente en Kyle, «descubrirán de qué están realmente hechos». Primera llamada. Sareet Valkorian, Cámara 1. Un estudiante Vaelti, que Kyle reconoció de sus clases, se adelantó. Era alto incluso para su especie, su campo antigravitatorio tan estable que parecía caminar sobre suelo sólido en lugar de flotar. Llevaba insignias que indicaban linaje noble. Su expresión era de confianza absoluta. La puerta 1 se abrió. Sareth entró sin dudarlo. La puerta se cerró con un sonido que parecía demasiado final. Un holograma apareció sobre la puerta, mostrando el interior de la cámara. Kyle podía ver a Sareth de pie en el centro, y frente a él un Razor Spine que inmediatamente se puso en posición de ataque. Los estudiantes observaban en silencio. Algunos proyectaban sus propios hologramas personales en datapads para ver mejor. Otros simplemente miraban, memorizando cada detalle. Sareth extendió una mano. El aire alrededor de él brilló ligeramente. Proyección telepática visible. El Razor Spine gruñó, pero no atacó. Los segundos pasaban. A los 3 minutos, el Razor Spine se había acercado lo suficiente para que Sareth lo tocara. La criatura aún estaba tensa, claramente incómoda, pero permitía el contacto. «Contacto establecido», anunció uno de los instructores. «Evaluación aprobado». Aplausos suaves entre los estudiantes. La puerta se abrió y Sareth salió, su expresión de satisfacción apenas contenida. Segunda llamada, Lyra Telshara, Cámara 7. Kyle vio a Lyra caminar hacia adelante. Sus colores fluctuaban rápidamente, azul a verde a amarillo a gris. Miedo no contenido. Cuando pasó junto a Kyle, él susurró, «Recuerda honestidad». Ella asintió, apenas perceptible, y entró en su cámara. El holograma mostró a Lyra enfrentando no un Razor Spine, sino algo diferente, un Shadowhound, exactamente la especie que había mencionado.
La criatura era del tamaño de un lobo terrestre, piel que parecía humo solidificado, ojos que brillaban con inteligencia inquietante. Lyra no se movió por 30 segundos completos. El Hound la observaba, su cabeza inclinada, evaluando. Luego, lentamente, Lyra se sentó en el suelo. Se hizo pequeña, vulnerable, y sus colores se estabilizaron en un gris pálido de miedo aceptado. El Hound se acercó, olfateó el aire. Lyra no se movió, no proyectó nada, solo existió en su miedo honesto, y el Hound se acostó junto a ella. «Contacto establecido», anunció el instructor, sorpresa evidente en su voz. «Evaluación. Aprobado con distinción. Método no convencional pero efectivo». Cuando Lyra salió, sus colores eran dorados brillantes de alivio y júbilo. Buscó a Kyle en la multitud y le hizo un gesto con dos de sus manos. «Gracias». Las llamadas continuaron. Estudiante tras estudiante. Algunos tenían éxito. Otros fallaban espectacularmente. Un Durkesh fue lanzado contra una pared por un Razor Spine enfurecido. Los campos de emergencia activándose justo antes del impacto letal. Una Sirinti intentó proyectar dominancia y la criatura simplemente la ignoró durante los 10 minutos completos, resultando en fallo automático. Kyle Durán, cámara 23. El corazón de Kyle se detuvo. Luego se aceleró tan rápido que pensó que podría desmayarse. Caminó hacia adelante con piernas que se sentían como pertenecientes a otra persona. La puerta 23 se abrió. Dentro, iluminada por luz clínica que no dejaba sombras, estaba la cámara. Y en el centro de la cámara, esperando, estaba la criatura más pequeña que Kyle había visto asignada a cualquier estudiante. Un Scrapling. Era del tamaño de un gato grande. Piel escamosa, verde-marrón. Ojos que parecían demasiado grandes para su cabeza. Tenía espinas pequeñas a lo largo de su columna, pero eran casi decorativas comparadas con las armas letales de los Razor Spines adultos. Kyle entró. La puerta se cerró detrás de él, y entendió inmediatamente lo que habían hecho. No había sido aleatorio. Entre todas las criaturas disponibles, le habían asignado intencionalmente la más pequeña, la más débil, la menos impresionante. No como ventaja para ayudarlo a pasar, sino como insulto calculado. Una forma sutil de decir, incluso con la criatura más inofensiva, probablemente fallarás de todos modos. El Scrapling lo observaba sin moverse. Kyle podía ver su respiración rápida, sus pequeñas garras clavándose en el suelo. También tenía miedo. «Hola», dijo Kyle suavemente, sintiéndose ridículo, pero sin saber qué más hacer. «Me llamo Kyle. Sé que no quieres estar aquí. Yo tampoco quiero realmente». El Scrapling no respondió. Por supuesto que no. Kyle se agachó lentamente, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Voy a acercarme, ¿está bien? No voy a lastimarte». Dio un paso. El Scrapling retrocedió 2. Otro paso. Otro retroceso. 3 minutos pasaron. Kyle había avanzado 2 metros. El Scrapling se había retirado hasta la pared del fondo. Esto no estaba funcionando. El contacto requería tocar a la criatura o recibir respuesta a un comando. Ninguno parecía remotamente posible en los 7 minutos restantes. Kyle se sentó copiando lo que Lyra había hecho. Esperó. El Scrapling permaneció contra la pared, temblando ligeramente. 5 minutos restantes. Kyle pensó en su familia, en Sofía, quien amaba dibujar animales, a pesar de nunca haber visto nada más exótico que perros y gatos. En su padre, quien silbaba mientras trabajaba en el jardín hidropónico. En su madre, cuyas historias antes de dormir siempre terminaban con «y así todos encontraron su lugar en el mundo». En su abuela, que le había dado una melodía que tal vez era más de lo que parecía. 3 minutos restantes. «Vale la pena intentar», murmuró Kyle, y silbó.
3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida. El Scrapling dejó de temblar. Kyle continuó silbando, repitiendo la melodía una y otra vez, cada repetición suave y constante. El Scrapling dio un paso hacia adelante. Luego otro, su cabeza inclinada escuchando. 2 minutos restantes. La criatura estaba a medio camino entre la pared y Kyle ahora. Se movía lentamente, cautelosamente, pero se movía hacia él en lugar de alejarse. Kyle no dejaba de silbar. Las notas llenaban la pequeña cámara, rebotando en las paredes, creando armónicos que no debían existir, pero ahí estaban. 1 minuto restante. El Scrapling llegó hasta Kyle. Olfateó su mano extendida. Y luego, con movimiento que parecía sorprender incluso a la criatura, presionó su cabeza contra la palma de Kyle. «Contacto establecido», anunció la voz del instructor justo cuando el temporizador llegaba a 0. «Evaluación. Aprobado». Kyle dejó salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El Scrapling permaneció presionado contra su mano, sus ojos grandes mirándolo con algo que podría ser confusión o reconocimiento. La puerta se abrió. Kyle se levantó para salir, y el Scrapling lo siguió 3 pasos antes de detenerse en el umbral, observando cómo Kyle se alejaba. Los estudiantes en el atrio estaban en silencio. No había aplausos, no había felicitaciones, solo miradas que Kyle no podía interpretar. ¿Sorpresa? ¿Resentimiento? ¿Miedo? Lyra se acercó inmediatamente. «Lo lograste. Sabía que lo harías». «Le dieron un Scrapling», dijo Kyle, «la criatura más débil posible. No importa, pasaste. Eso es lo que cuenta». Pero algo en la expresión de Vortash, cuando sus ojos se encontraron, sugería que importaba. Que el tipo de criatura asignada había sido deliberado, y que el hecho de que Kyle tuviera éxito incluso con el insulto significaba algo que el instructor encontraba tanto fascinante como preocupante. Las evaluaciones continuaron. Más estudiantes pasaban que fallaban, aunque los fallos eran dramáticos. Para el final, 43 de los 60 originales habían sido aprobados. Los 17 que fallaron fueron escoltados fuera con expresiones de derrota devastadora. «Estudiantes aprobados», dijo Vortash cuando el atrio se vació de los rechazados. «Felicitaciones. Han demostrado aptitud básica. Sin embargo, su verdadero entrenamiento apenas comienza. Tienen el resto del día libre. Mañana comenzaremos vinculación avanzada». La multitud se dispersó en grupos de conversación animada. Kyle buscó la salida, queriendo solo regresar a su habitación y procesar lo que acababa de suceder. «Estudiante Durán». Se volvió. Vortash lo observaba desde el centro del atrio, ahora vacío excepto por ellos dos. «Ven conmigo. Necesitamos hablar». No era una petición. Kyle siguió al instructor por corredores que no reconocía, más profundo en la estructura de la academia, hasta que llegaron a una puerta sin marcar. Vortash la abrió, revelando no una oficina, sino algo parecido a una sala de observación. Una pared completa era transparente, dando vista a una cámara más grande que las de prueba, y en esa cámara, moviéndose con gracia letal, estaba Umbra. «El incidente del otro día no fue coincidencia», dijo Vortash sin preámbulo. «Las restricciones territoriales de Umbra no fallaron. Fueron desactivadas deliberadamente. Alguien quería ver cómo reaccionarías ante un depredador Apex». «¿A quién? Esa es la pregunta, ¿no? Hay facciones en la Academia, en el Consejo Galáctico, que no apoyan la admisión de humanos, que ven tu presencia aquí como problemática. Porque somos inferiores. Lo entiendo». «No». Vortash se volvió, sus ojos ardientes enfocándose completamente en Kyle. «Porque temen que no lo seas. Que si los humanos pueden vincular sin telepatía, sin feromonas, sin ninguna de las adaptaciones que se asumen necesarias, entonces
Tal vez todo el sistema actual es innecesario. Tal vez existe otra forma, una forma más antigua. El período de armónicos. Exactamente. Si los humanos son los descendientes de esa civilización olvidada, si tu capacidad de conectar con bestias a través de simple sonido es evidencia de que nunca debieron ser exiliados. Vortage dejó la frase inconclusa. Los cambios de esa magnitud asustan a los poderosos, y el poder asustado es peligroso. ¿Qué está diciendo? Que mi vida está en peligro. Estoy diciendo ten cuidado. Usa tu habilidad sabiamente. Y Kyle, Vortage puso una mano en su hombro de nuevo. No confíes en nadie completamente, ni siquiera en mí. Esa noche, Kyle no regresó a su habitación inmediatamente. En su lugar, fue al santuario. No debía. Los estudiantes tenían horarios estrictos de acceso. Pero su credencial de aprobación le daba más privilegios, y las guardias estaban cambiando turnos. Y antes de pensarlo demasiado, estaba caminando por los senderos elevados bajo un cielo artificial que mostraba constelaciones que nunca había visto desde la Tierra. No sabía qué buscaba. Respuestas, tal vez, comprensión, alguna confirmación de que no estaba volviéndose loco. El santuario de noche era diferente, más silencioso. Las criaturas diurnas dormían mientras las nocturnas emergían. Podía escuchar llamados en la distancia, aullidos, trinos, sonidos que no tenían equivalente terrestre. Se detuvo en la plataforma de observación que daba a la zona volcánica. Abajo, entre las rocas que brillaban con calor residual, vio movimiento. Umbra. La criatura masiva estaba despierta, sus 6 ojos brillando en la oscuridad. Y estaba mirando directamente hacia donde Kyle estaba. Sin pensarlo completamente, Kyle silbó. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, 1 sostenida. El sonido viajó por el santuario, amplificándose de maneras que no debían ser posibles, y algo respondió. No solo Umbra. En la distancia escuchó un aullido, luego otro, luego el rugido de algo masivo. Los sonidos se multiplicaban, resonando desde todos los rincones del santuario. Las criaturas estaban respondiendo, no todas, pero docenas, tal vez cientos. Kyle dejó de silbar abruptamente, el corazón golpeando contra sus costillas. ¿Qué acababa de hacer? Abajo, Umbra todavía lo observaba. Y en esos ojos antiguos, Kyle vio algo que le heló la sangre. Reconocimiento. No como el que mostró el Scrapling, confuso y tentativo. Esto era reconocimiento absoluto, como si Umbra hubiera estado esperando, como si finalmente, después de años, algo que había perdido hubiera regresado. Y en algún lugar en las profundidades de sus recuerdos genéticos, Kyle sintió un eco de algo igualmente antiguo. Una certeza que no tenía palabras pero que sabía en sus huesos. Su abuela no le había dado una canción de cuna, le había dado una llave y acababa de descubrir qué cerradura abría. La alarma del santuario despertó a toda la academia a las 0300 horas. Kyle estaba en su habitación cuando las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Rojo, rojo, rojo. El intercomunicador crujió con la voz de un controlador que intentaba sonar calmado y fallaba completamente. Atención todo el personal. Iniciando protocolo de contención nivel 3. Los estudiantes deben permanecer en sus dormitorios hasta nueva orden. Repito, permanezcan en sus habitaciones. Esto no es un simulacro. Kyle corrió a su ventana. Desde la torre este podía ver el santuario claramente, y lo que vio hizo que su sangre se enfriara. La esfera negra estaba brillando, no con luz ordinaria, sino con algo que pulsaba desde dentro, como un corazón masivo latiendo. Y podía escuchar sonidos incluso a través del vacío espacial.
porque no estaban viajando por el aire, sino por algo más fundamental. Rugidos, aullidos, gritos que sentía en sus huesos. Las criaturas estaban despiertas, todas ellas. Su comunicador personal parpadeó, mensaje entrante de Lyra. ¿Qué hiciste? Kyle respondió rápido. No lo sé, silbé en el santuario hace 2 horas. Todo respondió. No todo, pero suficiente. El santuario está en caos, 278 criaturas despiertas simultáneamente. Las que tienen oídos, las que procesan sonido, todas las especies con receptores auditivos adecuados. No están atacándose entre sí, pero tampoco están calmándose. Los guardias no pueden acercarse. Es como si estuvieran esperando algo. ¿Esperando qué? A ti, idiota. ¿Qué más? Antes de que Kyle pudiera responder, su puerta se abrió de golpe. Vortash llenaba el marco completo, sus ojos ardiendo más brillantes que nunca. Vístete, ahora. Tenemos aproximadamente 10 minutos antes de que el Consejo de la Academia decida que eres demasiado peligroso para mantener vivo. Kyle se congeló. ¿Qué? Lo que hiciste en el santuario fue presenciado por sistemas de seguridad. Silbaste y 278 criaturas respondieron simultáneamente, todas las que poseen capacidad auditiva compatible, algunas que no han respondido a vinculadores en décadas. El consejo está dividido. La mitad quiere estudiarte, la otra mitad quiere eliminarte antes de que causes más disrupciones. Vortash entró en la habitación. Así que tenemos 2 opciones, huir o enfrentar esto directamente. ¿Cuál prefieres? ¿Enfrentar cómo? Demostrando control. Si puedes calmar el santuario, si puedes probar que tu habilidad no es una amenaza sino una herramienta, tal vez, solo tal vez, sobrevivas esta noche. Vortash cruzó sus 4 brazos. Pero necesito saber, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes calmar 278 criaturas que están esperando algo que no entiendes? Kyle pensó en su familia, en Sofía, que nunca tendría la oportunidad de hacer algo importante con su vida, en su abuela, que le había dado esta habilidad sin explicación, en todos los humanos en la Tierra que dependían de él para probar que pertenecían a las estrellas. Puedo intentarlo. Suficientemente bueno. Vamos. Corrieron por corredores vacíos. Los estudiantes habían sido confinados, pero el personal de seguridad estaba en todas partes. Cricianos con armadura de combate, Vaelti flotando con armas de energía, Durkesh estableciendo perímetros. Todos se apartaban cuando veían a Vortash, pero miraban a Kyle con expresiones que oscilaban entre curiosidad y hostilidad. Llegaron al túnel de conexión hacia el santuario. 3 miembros del consejo los esperaban, una Vaelti anciana con luminiscencia tenue, un critiano cuyo caparazón tenía marcas de rango militar y algo que Kyle no había visto antes, un ser de energía pura contenida en un traje ambiental. «Instructor Vortash», dijo la Vaelti, su voz como campanillas agrietadas por el tiempo, «está violando protocolos al traer al estudiante Durán aquí». Consejera Luminet, con respeto, él es la única persona en esta estación que tiene alguna posibilidad de resolver esto. «O de empeorarlo», gruñó el critiano. «Su especie fue exiliada por razón. Las capacidades que demuestra son precisamente por las que el periodo de armónicos terminó en guerra». «Comandante Shalbex, no sabemos con certeza qué causó esa guerra», intervino Vortash. «Sabemos suficiente». El ser de energía habló, su voz emanando de un sintetizador en el traje. Los armónicos podían comunicarse con bestias a nivel fundamental, ignorando todas las jerarquías establecidas. Hacían que las criaturas vinculadas se volvieran contra sus manejadores, causaron colapsos en sistemas enteros. El exilio no fue castigo, sino prevención. «Archivista Luxen», dijo Vortash cuidadosamente, «con respeto,
Esos son registros fragmentados de hace 10.000 años. ¿Cuánto fue verdad y cuánto fue propaganda de los vencedores? Es irrelevante. Luminet flotó hacia adelante. Lo que importa es la situación actual. 278 criaturas esperando una señal que no entendemos. Si permitimos que el humano entre, podría calmarlas, o podría darles una orden que destruya esta estación. No voy a ordenar nada, dijo Kael, encontrando su voz a pesar del miedo. Ni siquiera sé cómo. Solo sé que cuando silbo, las criaturas escuchan, y ahora mismo están esperando que alguien les diga que todo está bien. ¿Y tú puedes hacer eso?, preguntó Shalbex. ¿Decirles que todo está bien cuando eres un estudiante de primer año que apenas pasó su evaluación básica? Puedo intentarlo, o podemos quedarnos aquí mientras ellas se vuelven más agitadas hasta que los campos de contención fallen. ¿Cuánto tiempo tienen esos campos contra 278 criaturas que realmente quieren salir? Silencio. Todos conocían la respuesta. No suficiente. Luminet suspiró, un sonido que parecía cargar milenios. Muy bien. Pero, Instructor Vortash, usted será personalmente responsable de cualquier daño que resulte. Acepto esa responsabilidad. El túnel de conexión estaba vacío. Todos los guardias habían sido retirados a perímetros seguros. A través de las paredes transparentes, Kael veía naves de seguridad posicionándose alrededor del santuario, armas cargadas, listas para destruir la estructura completa si era necesario. Kael, dijo Vortash mientras caminaban, necesitas entender algo. Lo que tu abuela te dio no fue solo una melodía. Como ya te mencioné en mi oficina, fue un fragmento del código armónico. Pero ahora puedo revelarte más. Ese código es un lenguaje que existió antes de la telepatía, antes de la comunicación verbal. Es puro, instintivo, universal. Por eso las bestias responden. No estás hablando a sus mentes, sino a sus instintos más primitivos, a receptores neurales que existen en casi todas las especies con capacidad auditiva. ¿Cómo sabes esto? Porque mi padre era un xenoarqueólogo que dedicó su vida a estudiar el periodo de armónicos. Fue ridiculizado, marginado, llamado conspirador. Murió creyendo que los humanos regresarían algún día y validarían todo su trabajo. Vortash lo miró. Cuando vi tu solicitud a la academia, cuando vi que eras humano, investigué. Encontré registros de tu abuela. Mayana Durán, 97 años al morir, descendiente de una línea familiar que se remonta sin interrupciones a antes del primer contacto. Una línea que, sospecho, nunca olvidó realmente de dónde venían. Llegaron a la entrada del santuario. Las puertas estaban cerradas, selladas por protocolos de emergencia. Una cosa más, dijo Vortash. Si esto sale mal, si pierdes control o si las criaturas atacan, los sistemas automáticos te teletransportarán fuera inmediatamente. No serás un mártir. ¿Entendido? Entendido. Bien. Porque el universo necesita que sobrevivas. Mi padre habría querido conocerte. Vortash activó su autorización de instructor. Las puertas comenzaron a abrirse. Hazlo orgulloso. El santuario desde dentro era diferente de noche, y más diferente aún en estado de agitación. El cielo artificial mostraba nubes de tormenta que no estaban programadas. Los biomas pulsaban con energía excesiva. Y en todas partes, en cada dirección, había criaturas esperando. No atacando, no huyendo, solo esperando. Kael caminó por el sendero elevado con piernas que temblaban, pero se mantenían firmes. Podía sentir cientos de ojos siguiéndolo. Ojos compuestos, ojos térmicos, ojos que percibían dimensiones que él no podía imaginar. Se detuvo en la plataforma central, donde los senderos de todos los biomas convergían. Desde allí podía ver la mayoría del santuario, y el santuario podía verlo a él.
Umbra estaba directamente abajo, su forma masiva e inmóvil como estatua. Alrededor de él, otras criaturas se habían congregado, Razor Spines en manadas, que normalmente se mataban entre sí, Storm Drakes posados junto a Shadowhounds, que debían ser presa, incluso el Scrapling que Kale había conocido en su examen, pequeño entre gigantes, pero ahí de todos modos. Todos miraban hacia arriba, hacia él. Kyle cerró los ojos. Pensó en su familia, en las lecciones de su abuela, en todo lo que había perdido y todo lo que todavía podía ganar. Pensó en Lyra, que le había enseñado que la honestidad era más fuerte que la pretensión, en Vortash, que creía en él cuando nadie más lo hacía. Y comenzó a silbar. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida, simple, infantil, antiguo. El sonido se extendió por el santuario y esta vez Kyle entendía por qué resonaba. No eran solo frecuencias, era intención, era reconocimiento, era decir en un lenguaje anterior a las palabras: te veo, te entiendo, no eres monstruo ni esclavo. Eres tú, y eso es suficiente. Las criaturas respondieron, no con caos, no con violencia, con algo que Kyle nunca había esperado: armonía. Cada especie tenía su propio llamado, rugidos, aullidos, trinos, clics, sonidos que no tenían nombres, pero todos se entrelazaban con el silbido de Kyle, creando una sinfonía que era hermosa en su complejidad salvaje. Kyle continuó silbando, repitiendo la melodía una y otra vez, y gradualmente los llamados se suavizaron. Las criaturas que habían estado agitadas se calmaron. Las que habían estado despiertas comenzaron a asentarse. Umbra, el depredador apex que no se había inclinado ante nadie en una década, bajó su cabeza masiva en algo que parecía reverencia. El Scrapling se acurrucó y cerró sus ojos grandes. Los Storm Drakes plegaron sus alas. Los Shadowhounds se acostaron en círculos de manada. Y lentamente, como una ola retrocediendo, el santuario regresó a la paz. Kyle dejó de silbar solo cuando estuvo seguro de que era seguro. El silencio que siguió no era vacío sino pleno, cargado con algo que no tenía nombre, pero que se sentía como comprensión mutua. Abrió los ojos. Las criaturas estaban calmas. Algunas ya dormían, otras todavía lo observaban, pero con curiosidad en lugar de agitación. Había funcionado. Detrás de él escuchó pasos. Vortash había entrado, junto con los 3 consejeros. Lumineth brillaba con algo que podría ser asombro. Shalvex tenía sus 4 brazos cruzados, expresión ilegible. Luxen pulsaba con luz irregular. «Imposible», murmuró Lumineth. Él no las dominó. Él las calmó, sin jerarquía, sin control, como iguales. «Como lo hacían los armónicos», dijo Vortash, con voz llena de algo que sonaba como vindicación. «Como mi padre siempre insistió que era posible. Tenía razón. El exilio fue un error». «Oh», dijo Shalvex lentamente, «fue necesario en ese momento, pero ya no lo es. Tal vez es tiempo de que el universo cambiemos con él». Luxen no habló, solo observó a Kyle con su energía pulsante imposible de interpretar. «Estudiante Durán», dijo Lumineth finalmente, «has demostrado una habilidad que desafía nuestra comprensión actual de vinculación. El Consejo necesitará tiempo para determinar qué significa esto para tu futuro, para el futuro de tu especie en la Academia y para la comprensión galáctica de la comunicación con bestias». «¿Eso significa que no van a matarme?» «Eso significa», dijo con algo que podría ser humor, «que serías más valioso estudiando que muerto, aunque habrá condiciones, restricciones, monitoreo. Puedo vivir con eso». «Bien, porque el comandante Shalvex tiene razón en una cosa. Representas un cambio, y los cambios, incluso necesarios, requieren adaptación cuidadosa». Las siguientes semanas fueron surreales.
Kyle se convirtió en algo entre celebridad y experimento de laboratorio. Había sesiones de evaluación diarias, donde científicos medían frecuencias de sus silbidos, estudiaban sus patrones cerebrales, intentaban cuantificar lo que solo podía ser descrito como conexión instintiva. Las noticias se filtraron más allá de la academia. El primer estudiante humano había calmado un levantamiento del santuario completo con una simple melodía. Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo celebraban como prueba de que los humanos merecían estar entre las estrellas. Otros lo veían como confirmación de sus temores, que los humanos eran impredecibles, peligrosos, portadores de habilidades que desafiaban el orden establecido. Pero dentro de la academia, cosas comenzaron a cambiar. Lyra se convirtió en su compañera constante, fascinada por cómo su honestidad emocional complementaba la comunicación armónica de Kyle. Juntos formaron un equipo de vinculación que confundía a los instructores. Ella proporcionaba empatía telepática, mientras él proporcionaba resonancia armónica. Las criaturas respondían a la combinación de formas que ningún método individual lograba. Otros estudiantes, inicialmente distantes, comenzaron a acercarse. Querían entender. Querían aprender si había formas de incorporar elementos armónicos en sus propias técnicas. Los métodos tradicionales funcionaban, pero los métodos armónicos conectaban, y esa diferencia resultaba ser importante. 3 meses después del incidente, Vortash convocó a Kyle a su oficina. El Consejo ha tomado una decisión, dijo sin preámbulo. Reconocen oficialmente que el exilio de los armónicos fue basado en información incompleta y miedo de los desconocidos. No pueden deshacer 10.000 años de historia, pero pueden comenzar a corregir el error. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que la Tierra será invitada a enviar más estudiantes, que se establecerá un programa de estudios armónicos aquí en la academia, y que tú, Kyle Durán, serás el primero en una nueva categoría de vinculador, armónico certificado. Kyle procesó esto. Ya no soy solo un estudiante. Serás ambos, estudiante de técnicas avanzadas e instructor asistente de métodos armónicos. Es sin precedentes, pero tus circunstancias son sin precedentes. Vortash se levantó, caminó hacia la ventana que daba al santuario. Hay algo más. Umbra ha solicitado vincularse contigo formalmente. Umbra solicitó. Las criaturas pueden solicitar. Normalmente no. Pero Umbra es clase extinción con inteligencia que rivaliza algunas especies sapientes. Aparentemente, ha estado comunicándose con los sistemas de la estación a través de patrones de comportamiento. Y su mensaje fue claro. Reconoce en ti algo de su vinculador anterior, mi padre. Y Kyle se quedó sin palabras. Mi padre fue el último humano en la academia antes de ti, hace 32 años. Estuvo aquí brevemente como investigador invitado, no como estudiante. Vinculó con Umbra de forma no oficial durante sus estudios sobre resonancia armónica. Cuando murió, Umbra se negó a vincular con nadie más. Vortash se volvió, sus ojos brillando con emoción contenida. Hasta ahora. Yo no sé si estoy listo para un depredador clase extinción. Nadie está listo. Pero Umbra ha elegido. Y en la tradición armónica que estamos redescubriendo gracias a ti, el consentimiento mutuo es fundamental. Él elige. Tú eliges. ¿Qué dices? Kyle pensó en todo lo que había pasado. En su llegada aterrorizada a esta estación, en su primer día de entrenamiento aplastante, en el Scrappling, que había sido su primera conexión real, en el momento en la plataforma cuando cientos de criaturas le habían dado su confianza. Sí, dijo finalmente, sí, acepto. La ceremonia de vinculación formal fue pequeña pero significativa. Lyra estaba ahí, junto con Vortash y Luminet.
El Scrapling también, porque había formado un vínculo no oficial con Kael y se negaba a dejarlo ir. Se llevó a cabo en el corazón del santuario, en una cámara especial diseñada para vinculaciones con criaturas de alto nivel. Umbra esperaba, su forma masiva inmóvil, pero alerta. No hubo rituales complejos, no hubo proyecciones telepáticas o contratos energéticos. Solo Kael, caminando hacia adelante, extendiendo una mano, y Umbra, inclinando su cabeza para aceptar el toque. Y luego, Kael silbó. No la melodía de su abuela esta vez, sino algo nuevo, una variación que había estado desarrollando, más compleja, con armónicos que hablaban de compañerismo en lugar de simple reconocimiento. Umbra respondió con un sonido profundo que resonó desde su pecho masivo. No era rugido ni gruñido, sino algo más, el equivalente de su especie al silbido de Kael. Aceptación, comunicación, compromiso. El vínculo se formó no como cadena, sino como entendimiento. Kael podía sentirlo. No leía la mente de Umbra, pero sentía sus intenciones, sus emociones básicas, y Umbra podía sentirlas de él. Eran compañeros ahora, no amo y bestia, compañeros. Cuando terminó, Luminet habló con voz llena de algo que sonaba como asombro reverente. En mis 347 años, nunca he presenciado una vinculación así, completamente igualitaria, completamente consensual. Es hermoso. Se detuvo. Vortash puso una mano en el hombro de Kael. Mi padre estaría orgulloso del universo que estás ayudando a crear. Uno donde la fuerza no viene del control, sino de la conexión. 6 meses después, Kael estaba en el atrio de bienvenida. Pero esta vez, no como estudiante nervioso, sino como asistente de instructor. Frente a él había 20 nuevos estudiantes de primer año, incluyendo 3 humanos más de la Tierra. Parecían tan asustados como él había estado. Y cuando lo miraron, buscando seguridad, buscando alguna indicación de que sobrevivirían esto, Kael les sonrió. Bienvenidos a la Academia Nexus, comenzó. Durante los próximos 6 meses, aprenderán a forjar vínculos con criaturas que podrían matarlos. Algunos de ustedes fallarán, algunos de ustedes descubrirán que este camino no es para ustedes, y eso está bien. Pero para aquellos que persistan, para aquellos que aprendan no a dominar sino a conectar, descubrirán algo extraordinario. Hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. Verán, por 10.000 años, la galaxia creyó que vincular bestias requería control, dominancia, jerarquía. Y eso funciona hasta cierto punto. Pero hay otra forma, una forma más antigua, una que casi fue olvidada, pero que ahora estamos redescubriendo. Silbó suavemente. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida. Y desde las profundidades del santuario, distante pero claramente audible, llegó una respuesta. El rugido resonante de Umbra, ahora su compañero confirmado. Los estudiantes nuevos miraban con ojos amplios. Los 3 humanos miraban entre sí con algo que podría ser esperanza. Esa, dijo Kael, es la forma armónica, y en las próximas semanas, si eligen aprender, les enseñaré lo que sé. No como amo a estudiantes, sino como alguien que apenas comenzó a entender, compartiendo con otros que están en el mismo viaje. Lyra, de pie al lado como instructora asistente también, agregó con su voz de campanilla. Y aprenderán que la fuerza verdadera no viene de hacer que otros los obedezcan, viene de ser lo suficientemente valientes para entenderse mutuamente. La clase comenzó. Y en algún lugar, mirando desde su oficina, Vortash observaba con ojos que brillaban no solo con luz, sino con algo que podría ser lágrimas si los Vorkath pudieran llorar. Su padre había creído, había muerto creyendo que los humanos regresarían y cambiarían todo,
y ahora finalmente estaba siendo vindicado. El universo estaba aprendiendo de nuevo lo que había olvidado, que la conexión era más fuerte que el control, que el entendimiento superaba a la dominación, que a veces las cosas más poderosas venían en formas inesperadas, como un joven humano con una melodía simple que resultó ser la llave para redescubrir una verdad antigua. Kyle Durán, el experimento, el imposible, el primero de su especie en regresar a las estrellas. No había venido a conquistar, había venido a recordarles a todos cómo conectar, y en un universo que había olvidado esa lección hace 10.000 años, eso hacía toda la diferencia. DTA final, Kyle nunca supo que su abuela le había dado algo más que una melodía. Le había dado un legado, un fragmento de una civilización que se negó a ser completamente olvidada. En los años siguientes, más humanos llegaron a la Academia Nexus. Algunos tenían sus propias melodías, transmitidas a través de generaciones, cada una un fragmento del código armónico perdido. Juntos comenzaron a reconstruir lo que había sido suprimido, un lenguaje universal que no dominaba, sino que conectaba, que no controlaba, sino que comprendía. El Consejo Galáctico finalmente reconoció oficialmente que el exilio de los armónicos había sido un error nacido del miedo. No podían deshacer la historia, pero podían cambiar el futuro. Y ese futuro sonaba como un silbido simple. 3 notas ascendentes, 2 descendentes, una sostenida. A veces las verdades más profundas son las más simples. No se trata de ser más fuerte, más rápido o más inteligente. Se trata de ser lo suficientemente valiente para ver a otro ser vivo, no importa cuán diferente o aterrador, y decir, te reconozco, te respeto, elijamos estar juntos. En una galaxia de 47 especies, donde el poder siempre había significado control, los humanos recordaron a todos que existe otra forma. Una forma donde el poder viene de la conexión, donde la fuerza nace del respeto mutuo, donde un simple silbido puede cambiar todo, porque habla un idioma que todas las cosas vivas comprenden. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que la empatía puede ser más poderosa que la fuerza, déjame un comentario. ¿Qué criatura del santuario elegirías como compañera? ¿Qué les dirías si pudieran entenderte realmente? Y si quieres más historias donde los humanos demuestran ser especiales de formas inesperadas, donde mostramos que nuestra humanidad es nuestra mayor fortaleza, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque en el universo de HFI no somos los más fuertes. No somos los más rápidos. No tenemos telepatía ni poderes extraordinarios, pero tenemos algo que ninguna otra especie en la galaxia nunca desarrolló completamente. La habilidad de conectar con lo diferente, de ver más allá del miedo hacia el entendimiento, de convertir extraños en amigos y monstruos en compañeros. Y a veces eso es suficiente para cambiar una galaxia entera. Nos vemos en la próxima historia entre las estrellas. Y recuerda, nunca subestimes el poder de un simple silbido. Podría ser exactamente lo que el universo necesita escuchar.